Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tierra de Monstruos, el podcast donde nuestra fascinación por el cine de terror os acerca a las películas más aterradoras estrenadas en los últimos días en las salas de cine. En esta edición número 15 del programa, vamos a hablar de tres producciones tan distintas entre sí como un slasher producido en Suecia, una película de fantasía oscura con dragones y princesas prometidas que se transforma inesperadamente en un intenso y claustrofóbico survival y un osito de peluche que no es lo que parece. Así que apaga las luces, ajusta tus auriculares y prepárate para compartir con nosotros un nuevo capítulo de Tierra de Monstruos, porque comenzamos. Diga. Hola, Sidney. ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. Es la única casa en varios kilómetros, papá. Diga. ¿Has ido a ver a los niños? Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo que te mata después de verlo. Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. Muchos de los críticos especializados en el género del horror agrupan dentro de la etiqueta de terror nórdico las producciones fantaterroríficas de los países del norte de Europa como Suecia, Dinamarca, Noruega, etc., tratándolas como una especie de cajón desastre en el que todo entra de manera desordenada, llegando incluso a confundir una nacionalidad con otra. En general, son películas realizadas con presupuestos modestos y una distribución limitada en cines, pero de una calidad técnica inmejorable que últimamente ha sido más popularizadas a través de las plataformas de video streaming como Netflix, Amazon Prime, etc. La filmografía sueca ha sido una de las precursoras en la producción de películas de terror desde los tiempos del cine mudo, con ejemplos como Hassan, la brujería a través de los tiempos, o el cine moderno con Déjame entrar, y más recientemente con los slasher La Conferencia, estrenado por Netflix, y Horror Park, la película de la que vamos a hablar a continuación. Hemos ganado una invitación VIP. Mira. ¿De qué vas disfrazado? De adolescente, gilipollas. O sea, de ti mismo. Oh, mierda. ¿Qué haces por aquí? Pues es que trabajo aquí. ¿Hoy trabajas para nosotros? Por lo visto. Tenemos todo el parque para nosotros. Venga, chicos, vamos. No os preocupéis, yo os protejo de todo. Me estaba persiguiendo un actor con máscara, hacha y toda la pesca. ¡Qué bueno! ¿Qué actor? Aquí solo hay muñecas. William. ¿Pero qué coño? Seguramente con la intención de explotar las atracciones del Parque Liseberg de Gotemburgo como escenario terrorífico, Horror Park es un slasher sueco de corte clásico cuya trama se centra en un grupo de veinteañeros que son invitados a una visita nocturna a un parque de atracciones la noche antes de Halloween. Como no podría suceder de otra manera en un slasher, los jóvenes serán perseguidos por un psicópata oculto en las instalaciones del parque que los irá eliminando uno a uno y los obligará a recurrir a todo su ingenio y sus agallas si quieren sobrevivir a la noche. ¿Quién es ese? ¡A la cabina, a la cabina! ¡Corred, corred, corred, corred! ¡Vete, puto loco! ¿Qué coño pasa? Vamos a salir de aquí. Juntos. Aquí no nos puede ver, pero por ahí está lleno de cámaras. Juega con nosotros. ¡Dante, no confío en ella! Horror Park es un retorno a la versión más pura del slasher, sin distanciamientos metareferenciales ni fusiones con otros géneros. Nada de comedia, nada de vampirizar clásicos de la ciencia ficción, nada de autoconsciencia. Esta película, dirigida por Simon Sandquist,
Es simplemente y llanamente un slasher como los de antes, una vuelta a lo clásico que sin embargo resulta aburrida, previsible y muy repetitiva. Pero vamos por partes. El primer gran problema con el que se enfrenta Horror Park, y muy probablemente el más imperdonable, radica en su incapacidad para aprovechar al máximo todo el potencial que implica rodar una película de terror en un parque de atracciones completamente desierto. Todos esos recovecos, esos juegos de luces y sombras, esas atracciones de feria diseñadas para impresionar a primera vista, son infrautilizadas por Simon Sandquist, y lo que es peor, son tratadas de manera irrelevante. Como si le diese igual que la historia estuviese filmada en un campamento de verano o en un bloque de apartamentos vacío, el entorno al que se sucede la acción, por desgracia, no aporta nada reseñable a la historia. Lo cual contrasta y mucho con otras películas como La Casa de los Horrores o aquella espeluznante escena de la montaña rusa de Destino Final 3, que sí supieron aprovechar para dar miedo de una manera muy efectiva el escenario de un parque de atracciones cerrado y desierto. Sirva como ejemplo la escena de la montaña rusa Valkyria, una de las más altas de Europa, que lejos de ser incorporada significativamente en la acción, Sandquist se limita a rodar una improbable escena de asesinato con un hacha cuya deficiente edición apenas produce impresión alguna al espectador, y encima contiene una de las pifias más evidentes que he visto en los últimos años. Lo malo es que las siguientes apariciones del psicópata también resultan muy decepcionantes, y no tienen la creatividad necesaria o la originalidad que buscamos en la serie de muertes de una película tipo slasher. Por otra parte, la trama tampoco hace ningún hincapié en profundizar en sus personajes. Es cierto que da a la asesino una motivación decente, aunque totalmente arquetípica, y también le dota de una máscara resultona, pero la verdad es que es muy similar a la de otros psicópatas con cara de muñeca vistos anteriormente. Con el resto de personajes resulta difícil empatizar. Los jóvenes actores, en su mayoría desconocidos fuera de sus países de origen, se limitan a cumplir con unos papeles poco trabajados y para nada convincentes. Es como si Simon Sandquist se olvidase de que el grado en el que se identifican los espectadores con los personajes resulta fundamental para que puedan ser impresionados o no en una escena de terror. Si el personaje de turno no te importa en absoluto o no te identificas con él, es muy difícil que lo que le pase pueda darte miedo o pena. Y en mi opinión, esto no se logra en Horror Park. En definitiva, como diría el crítico madrileño Carlos Aguilar, Horror Park es la típica tabla de carnicero diseñada para capitalizar la demanda habitual de películas de terror en Halloween y poco más. No tiene un gran misterio, ni tampoco unas buenas escenas de gore o de asesinatos. Y si a esto le sumas un final algo desacertado, esta película se convierte en un slasher muy convencional y predecible, que seguramente provoca más bostezos que sustos entre los espectadores. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Estás escuchando Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat. Dentro del género de la fantasía, tanto en la literatura como en el cine, existe un subgénero conocido como Dark Fantasy o fantasía oscura. Un subgénero que explora los mismos mundos mágicos de la fantasía, pero desde un enfoque más siniestro y misterioso, y combinando los elementos habituales del género fantástico con otros propios del horror, como criaturas sobrenaturales, atmósferas sombrías y cosas así. En esta segunda parte del programa, vamos a hablar de Damsel, una película estrenada por Netflix que me sorprendió muchísimo, porque nunca pensé que hablaría de ella en un podcast dedicado al cine de terror, y que se ha ganado por méritos propios figurar en nuestro podcast y ahora veréis por qué. Run from me, darling. You better run for your life. And each time I see you, I contemplate. Run from me, darling. You better run for your life. Bienvenida, princesa.
Durante generaciones, nuestra misión ha sido proteger a nuestros súbditos. Esta noche te unirás a un largo linaje de mujeres que han ayudado a erigir este reino. El precio es grande. La recompensa también. You better run for your life. Sleepy Hollow, El Pacto de los Lobos, El Laberinto del Fauno, Van Helsing, las películas de fantasía oscura se mueven indistintamente entre la categoría de cine fantástico y de terror. Y si bien no son películas que suelen dar mucho miedo, su iluminación, la música, la dirección artística y sus argumentos ofrecen experiencias más cercanas al terror que a la fantasía. Y en esta misma línea se encuentra Damsel, una película basada en la novela del mismo título y dirigida por el tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo, que nos sumerge en un mundo de fantasía medieval con dragones, princesas prometidas y reinas malvadas, que sorprendentemente se vuelve muy oscura y claustrofóbica después de su edulcorada primera mitad. Son las condiciones del enlace con el príncipe. Lo necesitamos. Tu pueblo te necesita. Ahora es importante que me escuches. Esta gente no es de fiar. Que sean de la realeza no significa que sean buenas personas. Dame la mano, hija. Cierra los ojos. Deja que te lleve. La trama de Damsel sigue a Elodie, la hija mayor de una orgullosa familia de un reino del norte muy parecido a la Invernalia de Juego de Tronos, que está pasando penurias económicas y que para solventarlas se ve obligada a prometer de conveniencia a Elodie al heredero del lejano y próspero reino de Aura. De nuevo, muchas similitudes con Juego de Tronos y el reino de los Lannister. Hasta aquí, todo perfecto. Hasta que Elodie descubre que su nuevo y fastuoso hogar esconde un antiguo secreto y que su boda es en realidad un engaño, y que está destinada a ser sacrificada a un sanguinario dragón. Es entonces cuando el arquetípico cuento de hadas de la primera mitad toma un rumbo inesperado una vez que se revela el giro narrativo. Y si estáis pensando que os acabo de hacer un spoiler de los antológicos, dejadme deciros que la propia campaña promocional de Netflix ya lo desvela en sus distintos materiales como el tráiler o los pósters, etc. Lo que sí resulta toda una sorpresa es que una vez que la princesa Elodie es arrojada a un abismo para convertirse en almuerzo de dragones, Fresnadillo convierte la película en un estilizado y cruel juego del gato y el ratón y todo un tour de force actoral de la esforzada Millie Bobby Brown. ¿Qué te ha pasado? ¡Corre! ¿Cómo escapo? Por todas las inocentes cuyas vidas fueron arrebatadas aquí abajo. ¡Cogedla! No sabes nada de nuestra historia. Este es el final de vuestra historia. Juan Carlos Fresnadillo es un director que se desenvuelve como pez en el agua en el género del terror. Con películas como 28 semanas después o Intruders, su habilidad para crear tensión y situaciones aterradoras está más que asegurada. Así que no es de extrañar que lleve esta película al género que mejor conoce. Como en el subgénero de películas survival, Elodie tiene que recurrir a todo su ingenio y su valor para sobrevivir a una muerte segura, perseguida por un terrorífico dragón que escupe fuego líquido.
Fresnadillo resuelve con habilidad el cruel juego del gato y el ratón entre la joven y la bestia y además cuenta con unos efectos visuales que resultan pieza clave para generar la impresión adecuada. Lo malo es que Damsel tiene una trama predecible y escasas sorpresas. A mí personalmente me recordó una versión suavizada del cuento de Barba Azul, con decisiones narrativas poco acertadas que le restan efectividad, como por ejemplo dar voz al dragón. Una decisión que humaniza al monstruo en vez de acercarlo al depredador que se supone que es, y que le quita una buena parte de su potencial para asustar. Del mismo modo, la fantasmagórica aparición de otras princesas sacrificadas o la ceremonia con los cortesanos llevando unas máscaras siniestras tampoco tiene el impacto que se esperaba, debido sobre todo a la ausencia de contexto narrativo en ambos casos. Otra cosa que tampoco me gustó demasiado fue la artificialidad de muchos de los escenarios, sobre todo la de los exteriores, por ese exceso del uso de paisajes generados por ordenador, y también en la cueva, por las iluminaciones irreales repletas de brillantes fosforescencias en esos lugares donde la oscuridad y las sombras hubiesen funcionado mejor. Respecto al reparto, no tengo nada que decir en contra de Millie Bobby Brown, una de las actrices fetiche de la contemporánea generación Z, que abandona acertadamente su imagen infantil para mostrar una notable madurez interpretativa y cargarse a las espaldas todo el peso dramático de la película. Lo que sí me hubiese gustado es que el guión y Fresnadillo se hubiesen tomado más tiempo en desarrollar los personajes secundarios, y hubiésemos podido disfrutar más de actrices de la talla de Robin Wright y Angela Bassett. Robin Wright, además, hace un divertido guiño a su papel de la princesa prometida, la película que la lanzó a la fama en la década de los 80, transformándose de princesa prometida en reina malvada. En definitiva, Damsel es un oscuro cuento de hadas revisionista, cuyo mayor acierto radica en mutar el tropo de la princesa prometida en una estilizada película de terror survival. Sin embargo, me parece que todos esos clichés que llenan el guión y que son subvertidos por Fresnadillo no están ahí para hacer la trama más interesante, sino para adecuarla a los códigos progresistas del momento. Que el dragón sea hembra o que la figura predominante del reino de Auria sea la reina no aporta nada significativo a la historia, más allá de cumplir con la moda del mensaje antipatriarcal. Y lo mismo sucede con el reparto inclusivo, y la improbabilidad de una reina africana en un reino norteño, que primero es dibujada como un personaje villano para revelarse después como otra heroína más, mientras que la reina del reino sureño es de una fría belleza blanca y se representa en sentido contrario, primero como buena y después como malvada. Bueno, ya veis por dónde van los tiros, porque la verdad es que no son demasiado sutiles. En fin, a pesar de todo, Damsel logró entretenerme lo suficiente y además me sorprendió en su tratamiento en clave de terror de las escenas que se desarrollan en la cueva con el dragón. Así que, si tenéis un rato libre por ahí, en mi opinión, esta no es una mala película para rellenarlo. Para terminar este programa número 15 de Tierra de Monstruos, vamos a hablar de Imaginary, la película de Blumhouse sobre un osito de peluche diabólico, que se pudo ver en los cines el pasado 15 de marzo y que ya ostenta el título de película más taquillera de 2024 en nuestro país. ¿Cómo te sientes al volver? Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz. ¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey. Una gincana, qué divertido. Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros. ¿Oh? Porque lo abandonaste. Necesito algo feliz. Algo feliz. ¿No te daban miedo los bichos? Si completo la lista, Chauncey me llevará de viaje, al lugar de donde viene. En esta tercera parte del programa, le toca el turno a otra categoría del horror tan definida y característica como es la de los muñecos diabólicos o asesinos. Una categoría que se engloba dentro del subgénero de los objetos embrujados o con vida propia y que se centra en los desmanes provocados por muñecos maléficos que aterrorizan principalmente a sus dueños infantiles y por extensión a sus familias y a quienes les rodean. Las películas sobre muñecos diabólicos suelen ser películas de serie B, que no cuentan con un presupuesto muy elevado ni con actores excesivamente famosos, pero sobre todo, no suelen tomarse muy en serio a sí mismas. Ejemplos como Muñeco Diabólico de Tom Holland o la famosa escena del muñeco payaso de Poltergeist os pueden dar una idea de cuáles son los tropos más habituales de dichas películas. Imaginary es la última producción de Blumhouse, que se suma a esta corriente y que busca añadir el nombre de Chauncey
a la extensa lista de muñecos diabólicos encabezada por Chucky, Annabelle, Megan o Teddy, otro osito de peluche supuestamente poseído con el que el joven protagonista de la canadiense The Pit mantiene conversaciones regulares antes de asesinar a los bullies de su colegio. ¿Has estado jugando con un nuevo amigo? ¿Ha sido él quien te ha pedido que te hagas daño? Era parte del juego. ¿Crees que un buen amigo querría jugar a algo así? A lo mejor no deberíamos jugar más, Chansey. A lo mejor no deberíamos ser amigos. ¡No! Dirigida por Jed Wadlow, un director de confianza de Blumhouse, a quien conocemos por dirigir algunas películas de la productora como Verdad o Reto 2018 y la adaptación a la pantalla grande de la serie de televisión Fantasy Island, Imaginary sigue un patrón arquetípico, a la vieja usanza, que combina el terror adolescente con la presencia de un osito de peluche asesino. Su trama gira en torno a Jessica, protagonizada por DeWanda Wise, una actriz afroamericana a quien hemos visto en Jurassic World Dominion, y que aquí interpreta a una ilustradora de cuentos infantiles atormentada por horribles pesadillas relacionadas con sus traumas infantiles, quien regresa a su hogar familiar con su esposo y sus 2 hijastras, con las que se lleva más o menos. Una vez instalados en la casa, la hija pequeña se encuentra un viejo oso de peluche en el sótano, con el que comienza a desarrollar una inocente relación de amigo imaginario que comienza como un simple juego infantil pero que se va convirtiendo gradualmente en algo mucho más siniestro, y que hace que Jessica empiece a sospechar que el oso de peluche es mucho más que un muñeco viejo. ¡Alice! Se ha perdido, pero la vamos a encontrar. En todas las culturas hay entes que conectan con los niños. Nosotros los llamamos amigos imaginarios. Tú siempre estabas jugando con tu amigo imaginario. Y cuando esa conexión se corta, el ente entra en cólera. Dice que está detrás de ti. ¿Puedo jugar con tu amigo imaginario? No es imaginario. Y no es tu amigo. Muy predecible y en exceso rutinaria, lo primero que me vino a la mente cuando vi Imaginary es su enorme parecido con The Boogeyman, la película de Rob Savage de la que ya hablamos en el programa 6 del podcast. Otro film del terror juvenil con 2 hermanas atormentadas por una presencia maléfica, con la que Imaginary comporte recursos narrativos comunes como la niña pequeña convertida en presa de fuerzas malignas, la hermana mayor escéptica al principio y protectora después, y la figura paterna que aparece y desaparece en pantalla con nula influencia en la historia. Hay algunos destellos de terror psicológico, sobre todo en la primera mitad, cuando la trama insinúa que todo puede estar en la mente de Alice, la hija pequeña. Pero Wadlow no parece muy interesado en explorar esta línea narrativa, y se centra en un concepto de suspense muy simplista, del tipo figuras que aparecen y desaparecen en el fondo del plano, mientras alguno de los protagonistas habla o hace algo como bajar al sótano. También tiene muchos diálogos vacíos y excesivamente forzados, que sirven únicamente para ir avanzando la historia y proporcionar el contexto para la siguiente escena. Lo peor es que durante la mayor parte de la película Jeff Wadlow se espera en mantener un terror moderado apto para menores, con poco material que asuste de verdad, a menos que sientas miedo al ver un osito de peluche quieto en un plano, acompañado de música inquietante esperando ver que haga algo que nunca llega a hacer. Imaginary nunca logra crear una tensión verdadera, ni siquiera cuando una inocente búsqueda del tesoro se vuelve algo peligrosa y amenaza la integridad física de la niña. Nada, cero. Imaginary no tiene la más mínima sensación de amenaza, punto. Tal vez en algún momento Imaginary podría haberse convertido en un cuento macabro sobre un peluche asesino, pero los personajes mediocres que toman decisiones cuestionables y una ejecución desigual lo echan todo a perder de una manera alarmante. En resumen, Imaginary no tiene nada que invite a verla, no tiene ni una sola pizca de originalidad. Es una película de terror adolescente genérica y predecible que sigue al pie de la letra el manual del terror juvenil, especialmente una vez que se revela el trauma infantil de Jessica y todo avanza hacia un desordenado desenlace de fantasía oscura, con giros demasiado arbitrarios para que cuele la historia, y un monstruo final que parece una marioneta de Jim Henson en vez del monstruo de una película de terror. Puede que el concepto central de Imaginary en un principio prometiese algo de tensión, pero lo cierto es que tiene una evidente falta de sustos o de sangre, y que se trata de una película totalmente fallida que da poco o ningún miedo y que desperdicia todo su potencial si es que tuvo alguno.
Y hasta aquí llegó el programa de hoy, correspondiente a los estrenos del pasado mes de marzo. En cuanto a la música de hoy, como siempre, está seleccionada las bandas sonoras de las 3 películas reseñadas. La de Horror Park está compuesta por Christian Sandquist, la de Damsel por David Fleming, y la de Imaginary, a su vez, por Spark & Shadows, la compañía de composición musical fundada por Bear McCreary. La información sobre los temas usados como fondo musical, como siempre, podéis encontrar en la descripción del programa. Y nada más. Me despido hasta el siguiente programa en el que, ya os puedo anticipar, hablaremos de algunas de las películas más esperadas de 2024 como Immaculate, que llega justo para Pascua. Mientras tanto, disfrutad mucho del cine de terror y sed muy felices. Y antes de cerrar el programa, recordaros que si queréis participar con vuestros comentarios, no dudéis en dejarlos en nuestras distintas redes sociales o en las plataformas donde hayáis escuchado el podcast. Y ya me despido hasta el próximo programa, que seguro que tenéis cosas mucho más interesantes que hacer. Estás escuchando Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat.